Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este su programa Charlas de Café con Biblia. Este es un episodio más. Estamos en el episodio número 95 ya. Siete más y habremos cumplido 2 años, ¿no? 52 más 52, 104. 2 años de estar acá. Es una alegría para Pastor Jaime y para mí el poder compartir con ustedes estas charlas. Siempre hay un motivo de charla. Los amigos siempre tienen algo que charlar, algo que chismear, algo que chusmear. Y bueno, esta no es la excepción. A tiempo de Mm. saludarlos y saludar al coanfitrión Pastor Jaime de la Vega, quiero siempre pedirles que por favor pongan like, pónganle un me gusta, suscríbanse al programa, a los canales donde son emitidos, compartan con las personas. Todo eso nos ayuda siempre a poder mantenernos vigentes en los buscadores de las diversas redes que utilizamos. Estamos principalmente en nuestras redes en Facebook, Ministerios Macaira. También la congregación, la comunidad cristiana Río de Vida, estamos con Palabra Oportuna, canal de Palabra Oportuna, Spotify Palabra Oportuna, no, en Spotify es Charlas de Café con Biblia. Hay varios lugares, pero queremos siempre pedir que nos apoyen con esto. Entonces, a tiempo de saludarlos a ustedes, bendecir sus vidas, damos la bienvenida a quienes nos ven por primera vez. Este es un programa donde damos charlas acerca de asuntos de relevancia bíblica entre dos amigos apasionados por el café que últimamente están tomando más mate, pero que café, como podrán ver. Jaimito, tú eres el coanfitrión del programa, te doy la bienvenida. ¿De qué vamos a hablar hoy, hermano? Danos la introducción y entremos en materia. Bendiciones. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a esta aventura que tenemos con el pastor Luis Jelincic, que ya está por cumplir 2 años de entregas. Estábamos hablando estas últimas charlas acerca del ministerio del maestro, Luchito. Mm. El ministerio del maestro visto, en realidad lo estamos viendo desde dos perspectivas, la perspectiva bíblica, pero también desde la perspectiva de nuestras vivencias personales, Luchito. Tú y yo Bueno. estamos moviéndonos ya hace años en un llamado de Dios que tiene que ver con ese oficio, el oficio del maestro. Y claro, el resultado de charlar sobre esto nos ha llevado distintas ramificaciones, digamos, de lo que implica el ministerio del maestro. Pero estábamos hablando en los últimos programas, principalmente en el anterior, un poco de nuestras experiencias personales, ¿no? Yo recuerdo que lo que habíamos conversado en el anterior programa tenía que ver con cómo nosotros en algún momento estuvimos ligados o en nuestra mente teníamos otras expectativas. Cuando recién nosotros nos convertimos, no sabíamos que al final iba Dios a llamarnos a enseñar la palabra. Tanto tú como yo contábamos Mm. nuestras experiencias. Y claro, cuando uno llega al Señor, a veces son los deseos de su propia alma, los deseos o las, digamos, inquietudes que tiene el recién nacido de nuevo, que dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Yo recordaba, Luchito, que yo tenía más un trasfondo revolucionario y yo estaba más asociado a la arenga política, ¿no? Entonces la arenga política se asocia más, yo decía, con un profeta, se asocia más con un evangelista. Y yo me veía en esos oficios. Yo decía, seguramente el Señor me va a llamar a ser un profeta, a ser un evangelista. Pero en realidad en mi Nada, vida, en che. mi vida, Perdón, perdón. no, está Igual, yo bien. igual. Yo decía, yo soy evangelista, decía. Claro, porque tenía que ver más un poco por nuestro trasfondo en nuestra vida, en el mundo, digamos, ¿no? Ahora, el hecho en algún momento en mi vida personal de ser un cristiano derrotado marcó muchas cosas en mi vida, ¿no? Era un creyente nacido de nuevo y bautizado en el Espíritu Santo, pero vivía en derrota, ¿no? Me había vuelto a los vicios, vivía en una vida desordenada.
Y era un ciclo permanente, Luchita, entre ese deseo de ser aceptado por Dios y la culpa, la autocondenación, que es una de las estrategias del diablo, ¿no? Que hace con muchas personas, que lo hace con muchas personas caer en la estrategia del diablo, creer la mentira del diablo que trae condenación. Cuando yo estaba queriendo levantarme algún rato y caía de nuevo, el diablo me decía, eres un fracaso. Recibía todas las mentiras, Lucho. Y las mentiras que reciben muchos cristianos hoy en día, muchos cristianos que tal vez tienen dificultades en ciertas áreas de su vida y no pueden superar muchas cosas, y encima el diablo está mintiéndoles con mentiras de que Dios está enojado con ellos, de que han perdido su salvación, de que se van a ir al infierno. Luchito, tenía ese tipo de dudas, me voy a ir al infierno, me voy a ir al infierno, así siendo creyente, ¿no? Entonces, esa circunstancia y mi deseo de servir a Dios me llevaron un día a lo que yo decía, me llevaron a ser ministrado por grandes maestros de Dios. Estoy hablando principalmente de Kenyon y de Kenneth Hagin, ¿no? Ujú. Empecé a leer los libros de ellos, empecé a escuchar sus ministraciones. Y ahí empecé a entender las cosas que primero las necesitaba yo. En ese tiempo de mi vida, Luchito, yo no estaba tan enfocado, sabía que tenía un servicio, perdón, un llamado al ministerio, sabía que Dios me había llamado, pero mi prioridad no era tanto mi ministerio, mi prioridad era cómo hago para tener victoria, cómo hago para Claro. salir de... Entonces, No, ahí fue cuando me encontré con estas ministraciones. No voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Pero me encontré, por ejemplo, con el libro de Kenyon, La Biblia a la luz de nuestra redención. Volví a leer algunos libros de Kenneth Hagin y ahí empecé a encontrar, después de años de derrota, empecé a encontrar las respuestas para mi vida, ¿no? Para mi vida. Entonces, cuando yo empecé a ser ministrado por esas verdades y me tocó a mí ministrar la palabra, yo me acuerdo que eso estábamos comentando, porque yo ya empecé a servir en la iglesia, en un ministerio aquí en La Paz, en Villa Fátima, y se formó un grupo familiar en Villa Fátima, un barrio que está más arriba de Villa Fátima, se llama Chapuma. Y me tocaba ir a ministrar porque eran personas hermanos que querían escuchar la palabra y subía yo a ministrar. Lo poníamos en un formato de discipulado, ¿no? Tú sabes que a veces se usan esos términos. El discipulado. Pero yo iba a enseñar, cuando yo me daba cuenta, yo decía, estoy enseñando. Estoy enseñando la palabra y estoy enseñando las mismas cosas que a mí me han servido. Estoy enseñando esas verdades liberadoras que me han ayudado a mí. Y es ahí, Luchito. Es ahí cuando yo ya, digamos, empecé a sentir una confirmación. No estoy llamado a ser un evangelista. Ahí me di cuenta, o sea, claro, no estoy llamado a ser un evangelista. Y esto de ser un profeta simplemente porque veo problemas en la iglesia, no entendía completamente el ministerio del maestro. Pero es ahí, justo en ese momento, en que yo había recibido las verdades de estos maestros y que de repente empecé a ministrar la palabra y me di cuenta que estaba enseñando, Luchito, ¿no? Así fue que ya el Señor confirmó. Y el Señor en algún momento ya puso una confirmación y me dijo, te estoy llamando a enseñar, quiero que enseñes la palabra. Ahora, para no hacerla muy largo, fue antes de irme a Cochabamba, fue aquí en La Paz. Cuando yo ya fui reconocido en el oficio del maestro en el cuerpo de Cristo, fue cuando me fui a Cochabamba, ¿no? Haciéndolo un resumen corto, yo a Cochabamba me fui a trabajar en la iglesia, pero no me fui a trabajar en un oficio ministerial en la iglesia. Yo me fui como administrador a trabajar en lo contable, a manejar las economías y la contabilidad de las iglesias. Así me fue. Entonces, cuando llego a Cochabamba, yo más bien quería encontrar formas de ministrar la palabra, quería abrir grupos familiares, porque yo estaba trabajando en la contabilidad, pero había esa área que no se estaba desarrollando. Quiero enseñar, quiero que haya grupos familiares, y no se daban esas cosas. Pero Luchito, tú y yo hemos estado en el ambiente del entrenamiento bíblico, ¿no? Yo estaba como estudiante del entrenamiento bíblico y de alguna manera ahí me empezaron a pedir que yo enseñe. Y eso para mí fue lindo. Bueno, qué lindo, voy a enseñar, no solamente voy a trabajar con los números de la iglesia, voy a enseñar.
me invitaron primero a enseñar en los seminarios que se hacen antes o para promover el centro de entrenamiento, ¿no? El centro de entrenamiento REP. Empezar, y es ahí donde empecé, digamos, a ministrar ya. Y tiempo después, en esa misma iglesia, Luchito, en algún momento cuando ya enseñé, cuando fui invitado a enseñar en Rema, y cuando ya, digamos, estaba ejerciendo ya la enseñanza, en algún momento en la iglesia, públicamente me reconocieron, no hicieron una ordenación ni nada, ¿no? Pero sí, públicamente el pastor de la iglesia, me acuerdo que era en un servicio, no era un servicio especial, pero simplemente hizo una pausa en el servicio y reconoció mi llamado a la enseñanza, ¿no? Pero fíjate, Luchito, no fue una pretensión mía, de eso hablábamos, ¿no? Porque muchas veces vemos que la gente tiene la pretensión de ser algo, exacto. ¿No? La pretensión de hacer algo. Y no fue el resultado, porque yo pretendía otras cosas. Pero la idea es, en un momento de mi vida recibí la administración de los maestros, me ayudó y de repente me tocó ministrar y llegó un momento en que fui reconocido por la iglesia en el cuerpo de Cristo como un ministro en el oficio del maestro. Luchito, tal vez puedas comentarnos algo tú también con respecto a tu propia experiencia. Paso contigo, querido hermano. Me gusta escuchar esto, hermano, y es interesante hablarlo porque es bueno desmitificar lo que alguna vez se maneja como el llamado del Señor sobre la vida de uno. O sea, puede estar acompañado de una experiencia sobrenatural. En mi caso hubo una palabra profética que se me dio años antes de empezar a enseñar o tiempo antes de empezar a enseñar como tal, y fue años después que me di cuenta que al final esa palabra se había cumplido, lo cual indica que yo no estaba tras generar el cumplimiento de ninguna palabra profética sobre mi vida, porque es el Claro. otro gran problema, y tengo que decirlo, hermanos. Mm, Hay gente mm, que anda cazando palabras proféticas, buscando profetas, y después que le dicen, se obsesionan buscando cumplimientos de esa palabra profética. No, si eso es de Dios, se va a cumplir. Si estabas en cierta cosa, bien, en buena relación con Dios, caminando en los caminos de Dios, viene una palabra profética, algo que Dios ya estaba empezando a tratar en tu vida y al final la palabra profética la confirma. Esa palabra, si es de Dios, se va a cumplir. Lo que tú tienes que hacer es mantenerte en la misma sintonía que estabas cuando vino la palabra profética. No tienes nada que hacer, nada más que hacer, no tienes que provocar ningún cumplimiento. Y claro. digo eso porque hay ciertos círculos Sí. de proféticos y todo donde no voy a hablar de los ministros que son usados por Dios en esto, porque hay verdaderos ministros y falsos ministros también, pero la gente en realidad tiene poca instrucción acerca de la enseñanza de esto, de cómo administrarlo, y ahí es donde se decepciona y cae mal y se agota y se enoja con Dios. Ahora, más allá de eso, a lo que me voy es que el llamado en uno yo creo que es sobrenatural, ha de ser basado en una voluntad divina. O sea, la Biblia dice en Efesios 4:11 muy claramente que es Jesús quien constituyó a unos, es Él quien Amén. nos llama. Si uno quiere ser algo, pero Jesús no lo constituye en ese algo que uno quiere ser, Mm, está perdiendo el tiempo. Así haya hecho imprimir las tarjetas con apóstol y diga que, a todos que es apóstol, por decir algo. Ahora, Ahora, esa es la parte del llamado, es Dios tratando con uno, tratando, colocando una motivación, una carga, un deseo por hacer algo muy específico. Ahí sí, coincidimos tú y yo, estoy retrotrayéndome a la anterior charla. Coincidimos en el hecho de que tanto tú y como yo desarrollamos cierto temor, cierta aversión a la exacto. posibilidad de ministrar algo que no fuera correcto de acuerdo a la palabra, que vino a Exacto. ser algo obsesivo en su esencia, Mm, que el enemigo, al menos en mi caso, lo usó muy efectivamente un tiempo para paralizarme, pero que después exacto. lo tornó en una dedicación a ir a la palabra, a ir a las fuentes, a tener claridad, primero yo en mi aproximación hacia la palabra para luego transmitir de esa manera. Entonces,
hay una parte sobrenatural, pero hay una parte natural. Tú estás hablando de esa parte natural. O sea, poco a poco Dios fue despertando en ti el deseo de enseñar. De Exacto. enseñar, te expuso al Ministerio de Enseñanza de dos hombres de Dios, sus materiales. Y eso algo, de cierta manera, Dios despertó en ti eso, ¿no? Y creo que así es como debería ser, porque llamado no es suficiente, o llamado de Dios, ser llamado de Dios no equipara a ser preparado por Dios. Y ese es el otro gran problema donde muchos tropiezan, ¿no? Viene una profecía, viene una administración, o sea, Dios habla sobre lo que quiere hacer con una persona y a veces las personas piensan que porque hay una profecía o una manifestación o una experiencia sobrenatural donde Dios llama a alguien, ya es todo lo que necesita la persona para salir y ministrar y entrar en el ministerio específico. Y eso no es verdad. Tiene que haber preparación, aún para los profetas, aún para los apóstoles, aún para los maestros, los pastores, los evangelistas. Tiene que haber un tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación puede ser un tiempo de preparación formal. Yo soy mucho de ir, la idea de ir y si se puede ir a un instituto bíblico o tomar clases, eh, no tanto seminario teológico, porque el seminario teológico a veces no viene a ser otra cosa que cementerio teológico. Yo lo digo, o sea, no estoy hablando en los términos del formalismo y todo eso, sino de transmisión de vida, de la vida de la iglesia. Ahora, el gran problema, por el otro lado, es pensar que porque fui a un seminario o cementerio teológico, soy desde ya ministro cualificado, porque tengo las herramientas de interpretación bíblica, entonces ahora me van a escuchar, digamos. Y hay gente muy religiosa que sale de ahí, mucha gente que opera en espíritu de fariseo. Entonces tiene que haber una combinación de instrucción bíblica y práctica, de enseñanza bíblica y oración e intercesión y buscar de la presencia de Dios y creo que es una cuestión vivencial. Estoy muy a favor de eso. Pero Jaime, en términos generales, hermano, seremos honestos, hasta donde yo sé, ni tu vida ni la mía han sido caracterizadas por el inicio de instituto bíblico. O sea, uno empezó enseñando antes. Ahora, yo sé que has hecho Exacto. ese instituto bíblico. Yo también. De hecho, coincidimos el tercer año, ahí nos hicimos amigos, comenzamos Exacto. a tratarnos más directamente en la escuela de ministros del En la escuela Centro de de ministros. Entrenamiento Bíblico Rema aquí en Cochabamba, cuando funcionaba. Y Exacto. se llamaba Rema, venía bajo el reconocimiento de Rema Estados Unidos y fue bueno. Y Exacto. atesoro esos momentos. Pero yo empecé enseñando ahí, por ejemplo, muchos años atrás, cuando era palabra de fe. Tú lo propio Exacto. fuiste entrenado ahí, fuiste enseñando ahí. Y claro, aunque ha sido vital, aunque ha sido lindo, ha sido un buen tiempo, yo no considero que mi principal, o sea, que esas experiencias o esos tiempos marcaron mi inicio en la labor de enseñanza con el Ministerio de Maestro. O sea, gloria a Dios, no desmerezco esas experiencias y ese entrenamiento, pero nosotros estábamos con una experiencia de vida previa a eso, enseñando. Y sabes, Jaimito, Dios sabe en mi corazón que uno de mis sueños en mis primeros años de cristiano era ir a un instituto bíblico. Yo estaba dispuesto a venir a Cochabamba, no a enseñar a palabra de fe, sino a estudiar en palabra de fe. Y nunca se me dio. Nunca se me dio. Y al tiempo vine, pero vine ya enseñando porque gracias a Dios tuve la oportunidad de ir aprendiendo por mi propia cuenta. Ahora, tú y yo Exacto. hicimos a la Rema, hicimos tercer año. Yo hice el centro de entrenamiento o el Instituto Bíblico Dominion de John G. Lake Ministries el 2016 en Texas. Fueron 4 meses de casi fue el premilitar o el servicio militar del Señor porque fue terrible, o sea, había mucha, no digo terrible en lo malo, en sentido malo, sino fue tremendo porque había mucha exigencia y realmente aprendí mucho y fui corregido en algunas cuestiones y aprendí otras y otras cosas las que estaban muy bien las confirmé, puedo decir, las establecí con mayor contundencia en mi vida. Estoy hablando sobre enseñanza bíblica, así que todo bien, pero estábamos enseñando antes, Jaime. Y a Exacto. veces,
el punto es que tenemos estos dos extremos, ¿no? El Señor te llama, no tiene, uno piensa, no tengo necesidad de aprender más. Total, está el llamado, va a fluir la unción, la gracia y ahí le meto nomás. Y el otro punto es pensar que porque tomé clases yo ya estoy apto, Mm, que sé algo más que el resto. Y ambos son extremos. Y ese es el otro punto, ¿no? Me han pedido que comparta algo sobre ese viento que viene a veces sobre que hay que ministrar, que uno puede ministrar bajo inspiración todo el tiempo. Yo creo, tú y yo creemos en mensajes inspirados. Alguna vez hemos fluido en mensajes inspirados por el Espíritu Santo, pero eso no es todo el tiempo. Lo que exacto, hacemos nosotros es estudiar, es meternos a la palabra días de entre semana para poder ministrar efectivamente fines de semana o inicios de semana, días domingo en en las iglesias. O sea, eh, no es cuestión de que abre la boca y el Señor la va a llenar. Claro, abre la boca y el Señor la va a llenar, pero mira el contexto de esos versos. Es cuando tienes que dar testimonio del Señor, no cuando tienes que exacto, ministrar a santos en la iglesia en base regular. exacto, el contexto fundamental, ¿no? Por eso, y empezamos ¿No a es hablar cierto? cualquier cosa, hermano, ¿no? Y ojo que transpirar no es lo mismo que inspirar, ¿no? ¿No? O sea, eh, o sea, vamos a ver cómo sale, ¿no? O sea, perdón. O sea, estudia, haz tu tarea y estudia en base regular. Date a al estudio de la palabra y va a fluir. A uno dice, no, pero yo no soy maestro, yo puedo ser evangelista nomás, yo a los inconversos voy a predicar. ¿Y qué vas a predicar? Tienes que tener base en la escritura. Claro, Igual tienes que estudiar, claro. ¿no? Entonces, Jaimito, dale, te voy a dar la palabra, luego yo voy a hablar un poquito de la vivencia mía, pero creo que estamos de acuerdo en esto, hermano. O sea, Dios, tú hablaste algún momento de elementos de gracia, Medios de gracia, sí. medios de gracia, perdón, sí, medios de gracia. Y creo que Dios se encarga de poner en las manos de aquellos a quienes Él Ex- llama y aquellos que aceptan el llamado, esos medios de gracia para crecer. Materiales, recursos, contactos con hermanos, la propia unción del Espíritu Santo, abriéndonos la escritura, capacitándonos exacto. a hacer algo que en lo natural no podríamos hacer. Pero todo eso no significa que no tengamos que ponerle ganas al asunto de estudiar la palabra y no solo en función de un llamado o un ministerio específico, sino somos cristianos. Hermanos queridos, les hablo a ustedes. La iglesia, la iglesia adolece de falta de instrucción bíblica, pero no solo porque no haya tantos maestros o maestros ungidos ejerciendo el oficio ministerial, sino porque los creyentes no leen sus Biblias, no tienen una Es, base de estudio, no tienen devocional diario, no tienen amor, pasión por la palabra de Dios, no les interesa conocer más de Dios. Quieren que Dios solucione todos sus problemas, quieren cambios, pero ellos no quieren cambiar. No han hecho de la palabra de Dios el alimento vivo que los nutra, que los anime. Y eso es una autocrítica un poco fuerte, pero es verdad. ¿Qué tienes que decir, Jaimito? Tu opinión, por favor, hermano. Luchito, estamos hablando sobre nuestra experiencia. Principalmente, yo quiero puntualizar mi experiencia en Cochabamba, esos 4 años que viví en Cochabamba. Pero mientras te escuchaba hablar y justamente esto que dices al final de tu intervención, es como que los creyentes no tienen interés por la palabra. Eh, como que al final los creyentes piensan que todo lo que tienen que conocer de la Biblia es información. Y claro, es más que nada, se ve la enseñanza bíblica o su estudio de la Biblia como un acto de instrucción, pero no de formación, ¿no? ¿Por qué estoy hablando esto, Luchito? Porque cuando yo recuerdo los 4 años que viví en Cochabamba,
¿no? Y empezando desde el último año que estuve yo aquí en La Paz, haciendo rema aquí en La Paz, ¿no? Era cuando yo viajaba, estaba unos días en La Paz, después me iba a Hermano, Cochabamba, a me vos te iba- hacían viajar porque yo iba a tomar clases y yo siempre escuchaba en la secretaría, el Jaime, el hermano Jaime está viajando, lo mandaremos al Jaime, ya ha vuelto el Jaime. Claro, empezaba a viajar a uno y otro lado. Pero ya cuando hice rema aquí en La Paz, me fui a Cochabamba, me invitaron a enseñar y empecé a enseñar. Pero lo que a mí me llama la atención, Luchito, y quiero ponerlo sobre la mesa, es el ambiente que generaba el centro de entrenamiento bíblico REMA, el ambiente de entrenamiento bíblico que generaba. Lo voy a describir de esta manera. Todas las personas, eran varias personas, y cuando llegaban al entrenamiento, todos llegaban con entusiasmo por las clases que iban a- a recibir, ¿no? Llegaban con entusiasmo. Cuando había recreo, fíjate lo que estoy describiendo, cuando había recreo, las personas estaban hablando de la palabra, ¿no? Cuando se iban las personas estaban hablando de la palabra. Cuando venía el tiempo del domingo, las personas hablando de la palabra. Luchito, había un ambiente en el cual, y estoy describiendo el ambiente del entrenamiento bíblico, donde tú y yo nos formamos, pero también donde tú y yo ministramos la palabra, Amén. ¿no? Y que ese ambiente era un ambiente tal que todos los hermanos les interesaba mucho la palabra. Ahora, ¿qué ha pasado? Voy a describirlo de esta manera. ¿Qué ha pasado con muchas de esas personas que yo he conocido en ese ambiente? Años después, hasta ahora. Hermanos que andaban, venían a preguntarme cosas, teníamos charlas, todo estaba basado en lo que aprendíamos, hacían preguntas, todo. Más de una persona, más de dos, varias personas que yo conozco, que los conocí en ese ambiente, con esa efervescencia en la palabra de Dios, recibiendo la palabra, años después, Luchito, los he encontrado completamente fríos. He tenido comunicación con muchos de ellos, apartados de ese ambiente de interés por la palabra, viviendo sus vidas en lo natural, muchos de sus hermanos, y habiendo olvidado lo que aprendieron en ese ambiente. No permanecieron en esa enseñanza y olvidaron. Y Luchito, hoy por hoy veo muchas de las vidas que estuvieron en el entrenamiento bíblico aquí en La Paz, en Cochabamba, que no han permanecido y que en realidad hoy por hoy es como si nunca hubieran tenido ese entrenamiento. Muchos de ellos han vuelto a sus creencias antiguas. Hablo con muchas personas de ellas, Luchito, que se les enseñó las cosas y de repente cuando los escucho hablar o cuando invitan a un predicador, veo que no tienen ningún resto de aquellas enseñanzas, de aquellos temas que en algún momento los tenía entusiasmados y los tenían, digamos, gozosos en la palabra, interesados en la palabra. Luchito, el ambiente del entrenamiento bíblico, cuando hablo de entrenamiento bíblico es lo mismo que un instituto bíblico, pero yo hago énfasis en el entrenamiento porque normalmente un instituto es donde tú vas a recibir información. Pero un entrenamiento bíblico no es un lugar donde vas a recibir información, sino donde vas a recibir la palabra de Dios con el propósito de ponerla por obra. Y lo que yo estoy describiendo, Luchito, que personas que en esos años participaban de ese ambiente, de esa efervescencia espiritual y estaban conectados con la palabra, al no haber permanecido digamos, en el mensaje, en recibiendo estas cosas, hoy por hoy no tienen en su vida lo que habían recibido en algún momento. Y eso es algo, Luis, que tú mencionabas ayer en tu prédica de domingo, que las personas necesitan exponerse. Estamos hablando del ministerio del maestro y yo estoy hablando de cómo ese ambiente se produce en un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque las personas están exponiéndose a la palabra. Aquí hay un elemento más que quiero poner sobre la mesa. El ministerio del maestro no es algo que se desarrolla en lo natural. El ministerio del maestro, como los otros 5 ministerios,
tiene que estar respaldado por la unción de Dios para enseñar la palabra, ¿no? Mm, Entonces, cuando tú vas a un, porque he visto casos, Luchito, mira, he visto casos de personas que han estado en ese entrenamiento bíblico, se han faltado o se han olvidado de esas cosas y piden resúmenes, resúmenes impresos. A mí me costaba escribir cosas, ¿no? Hoy por hoy tenemos algunas herramientas, herramientas de la inteligencia, de la inteligencia artificial que puede ayudarme porque a mí me costaba escribir, ¿no? Y en algún momento pidieron, ¿no? Me pidieron algunos materiales. Yo entregué algunos materiales, pero Luchito, es lo mm, mismo, es lo mismo. Digamos, el estar expuesto al ministerio del maestro, donde el maestro tal vez está enseñando 2 horas si es un instituto bíblico, ¿no? Es lo mismo que estar expuesto a la palabra, recibir ese momento, o alguien que no ha recibido esa administración pide un resumen impreso. Y con el resumen impreso seguramente va a tener la información, pero es el mismo efecto. O sea, Luchito, lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es que el centro de entrenamiento bíblico, no, cuando terminas, yo me acuerdo, lo voy a poner en estos términos. Me acuerdo cuando teníamos la graduación, cuando teníamos la graduación, las graduaciones, incluso una última graduación de la que yo participé el año pasado aquí en La Paz, de otro instituto bíblico, ¿no? Pero cuando teníamos las graduaciones, todos los estudiantes veían la graduación como un momento de que ya han terminado. Ucha, hemos terminado los estudios, ¿no? Hemos terminado. Y a veces, Luchito, esa actitud no solamente era una actitud casual, sino era real. Por fin he terminado, así, ¿no? He terminado de estudiar. A algunos tal vez se les hacía pesado y decían, ya hemos terminado. Y estaban graduándose para recibir su diploma. Y es ahí cuando a mí más de una vez me invitaron para ser el orador en graduaciones de Instituto Bíblico. Yo recuerdo que las veces que me han invitado, yo lanzaba una idea. Y les decía, habían estudiado 2 años y se estaban graduando, graduados de Rema. Estaban con su toga roja, su birrete, y estaban, después de enseñar, de estudiar 2 años, estaban ahí en la graduación felices de haber terminado y esa actitud tenían. Y cuando me tocaba dar el mensaje de la graduación, yo un poquito, no por malo, pero les destruía de alguna manera esa sensación que tenían. Hemos terminado. Yo les decía, queridos hermanos, normalmente les daba este mensaje. Ustedes no han terminado nada. Esta graduación en realidad es el inicio. Ustedes tienen que ver esta graduación como el inicio de una etapa en su vida en que todo lo que han recibido como entrenamiento bíblico acá les va a servir para su día a día, para permanecer en esto y para desarrollar sus ministerios, los que tienen ministerio. En otras palabras, esta graduación no es el final de nada, es el principio de algo. Es lo que pasa con cualquier profesional cuando se gradúa, ha terminado de estudiar. Pero la graduación de un profesional es el inicio de su carrera profesional, ¿no? exacto. ¿Cuántos estudiantes, digamos, en la experiencia, son experiencias similares que hemos tenido, Luchito, en centros de entrenamientos bíblico? ¿Has visto tú este tipo de casos, Luchito? De personas que de repente, después de años, hasta te están hablando cosas contrarias a lo que han recibido, a las verdades que han recibido, se han enfriado, no ponen por obra la palabra y tienen la actitud cuando tú le invitas, por ejemplo, a alguien. Le dices, estamos haciendo una conferencia para tal cosa. Te invitamos, personas que han estado en ese ambiente y han llevado esas materias. ¿Cuántas veces te han dicho, no, ya conozco eso, yo ya he estudiado eso no es para mí, ¿no? Luchito, esto de estar expuesto a la palabra, o sea, no solamente se trata de que te den un libro con resúmenes de un No es curso. solo acá, ¿no? Exacto, no es solo acá. Es estar expuesto a los ministros. Luchito, algo que le agradezco a Dios. Tú sabes, tú conoces muchas de mis vicisitudes en Cochabamba. Tú sabes que en Cochabamba, yo sé que esa tu risa, esa tu risa es.
Es, Tú eres mi es amigo, hermano. porque conoces las vicisitudes que yo pasé. Yo recuerdo esas vicisitudes con mucho cariño. Yo no tengo ningún, pero Luchito, era un ambiente donde alguna vez tú lo has dicho de frente, ¿no? Jaime, te explotaban, me decías, ¿no? Y claro, esas vicisitudes de que a veces me explotaban, a veces recibía maltratos, ¿no? Maltrato de los líderes, qué sé yo. Pero cuando yo recuerdo esos 4 años en Cochabamba, en medio de todas esas vicisitudes, no recuerdo los desafíos que tenía. ¿Sabes qué es lo que me acuerdo, Luchito? Esto que estoy diciendo. Yo lo que me acuerdo de mis 4 años en Cochabamba es que fui expuesto a ministraciones de maestros de todo lado. Yo ministrando la palabra, pero yo siendo ministrado por maestros que venían de Brasil, venían maestros de Estados Unidos, teníamos un maestro de Holanda, de todo lado, porque el presidente del ministerio tenía muchos contactos, ¿no? Y cuando yo me acuerdo de los años de Cochabamba, no me acuerdo de lo que me explotaban, me jaripeaban a veces, ¿no? No me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de lo que fue eso que estoy planteando. El estar en un ambiente en el que venían ministros ungidos, venían ministros de otro lado, y ese ambiente, palabra impartida, el Espíritu Santo moviéndose, la unción moviéndose, generaba un ambiente en que todos querían escuchar más. Quiero escuchar más, quiero escuchar más. Contrario a lo que años después pasa. Ven, te invito a una conferencia. No, ya sé eso. Luchito, ¿qué tienes? Completamente contrario. En esos tiempos, si venía una persona a predicar algo que sabías, no te importaba. No te importaba, vos dices, yo quiero saber más sobre este tema porque la palabra de Dios es viva y si está predicada o enseñada bajo la unción de un maestro, me va a bendecir, me va a bendecir. Entonces, Luchito, Más vale que eso, sobre y no que falte, hermano, en la palabra. claro, claro, porque no debería a nadie, a ningún hijo de Dios que se ha entrenado en la Biblia, molestarle, escuchar otra vez un tema, Luchito. Ni siquiera el mismo orador va a ministrar de la misma manera que lo hizo antes. Y peor si son otros oradores, siempre se van a recibir cosas. Pero lo que yo estoy poniendo en la mesa, Luchito, es ese ambiente. El ambiente en el cual tanto los ministros como los estudiantes estábamos tan interesados en la palabra que todos teníamos esa actitud. Quiero más, quiero más, quiero más. Luchito, te paso la palabra. ¿Qué puedes opinar Me de haces esto? reír, Porque Jaimito. es que vos te acuerdas de mis vicisitudes. No, pero todos hemos pasado cosas, hermano. O sea, Claro. hermanos amados, si ustedes creen que estar en el ministerio es como decía uno de nuestros líderes en su momento, como dicen en Europa, en Suecia, es como resbalar en cáscara de plátano, eso no es verdad. Hay un precio, hermano, que se paga. Y cuando vienen los tiempos duros, yo creo que a veces pienso yo que es solo el llamado, solo es la certeza del llamado lo que a uno lo mantiene. Y aún a Exacto. veces con llamado y todo de por medio de ratos uno dice, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Ujú. Porque aquí vamos a hablar la sinceridad del asunto, ¿no? O sea, no siempre es fácil, hay un precio. Y no es que sea malo, yo no tengo ninguna queja al Señor respecto de eso, ¿no? Pero a veces la gente lo mira a uno y dice, ah, eso nomás sabe hacer, ¿no? A veces hay esas actitudes, ¿no? Sí. Y bueno, puedo ser testimonial de muchas cosas. De hecho, me voy a anotar ya. Dale, Contar, dale. estoy anotando así, contar la experiencia Eso. con... Ya. Algún rato va a salir, no sé si ahora o luego. Pero tengo Ya. otras historias. Estamos llenos de historias. Así Y me es. identifico, Jaimito, plenamente porque, a ver, a veces hay gente que cree que porque tiene un buen bosquejo va a predicar bien. Ahora, Exacto. claro, tienes un buen bosquejo de Kenneth Hagin, vas a predicar bien si sigues el bosquejo, pero si solo eres un eco y no una voz, va a Exacto. quedar ahí nomás.
Yo hacía bosquejos de libros de Kenneth Hagin. Me conseguí había el libro, era el libro, pero me conseguí el libro, pero tenía que devolverlo, así que le saqué una fotocopia. Perdón, hermanos, por sacar fotocopias de Kenneth Hagin, de libros de hermano Hagin. Había uno que era sobre la celebración de sus 50 años de ministerio. Entonces sacaron un libro con con capítulos que o sea, el libro no estaba como bosquejo, eran libros transcritos de sus mensajes, como son la mayoría de los libros del hermano Hagan. Pero, o sea, eran transcripciones de sus mejores mensajes en 50 años. Y conseguí ese libro, y creo que todavía por ahí tengo la fotocopia. Entonces, claro, me estudié unos cuantitos del hermano Hagan y tal vez lo tienes tú. A ver. Quiero ver si es este. 50 Quiero ver si aniversario. es este. Ese es. Ah, de 25 aniversario. Ese es, de 25 años. Ese es. Sermones Ya. clásicos. Excelente. Oye, me lo vas a mostrar, creo que no hay mi fotocopia. Ya. Por Ya. ejemplo, ¿yo qué hice? Yo leía ese libro, estudiaba ese libro y hacía bosquejos, pero estudiaba sobre eso. Ahora, donde iba yo, soltaba una de esas y era buena, pero Por si no es acaso, una Luchito, cuestión mecánica. por si acaso, yo hacía lo mismo. Cuando empecé a predicar, no me molestaba predicar un sermón del Hegen o temas de Kenyon. Nunca lo vas a dar igual, siempre vas a poner tu propio componente, ¿no? Pero predicar lo que otro ha predicado es una forma de empezar, enseñar lo que otro enseña es una forma de desarrollar su ministerio. Perdón, te Exacto. interrumpí. No, no, está bien. Y me haces reír, hermano. O sea, pucha, somos medio gemelos en las cosas, hermano. Y es así. Ahora, no digo que esté mal, empezamos así, pero no, en mi caso, y yo estoy seguro que en el tuyo también, no nos limitábamos al bosquejo, porque uno termina coleccionando materiales y creyendo que por tener el material la cosa va a funcionar. ¿De qué sirve que tengas los materiales si no tienes en tu corazón búsqueda de Dios, no tienes una relación con el Espíritu Santo, no tienes una relación con la palabra de Dios, no estudias la palabra de Dios? ¿Cómo Dios te va a usar, hermano? Había un hermano en la iglesia. Y eso es algo bueno. Yo no, yo hablo inglés, no fluidamente, pero me defiendo. Y a veces cometo ciertos errores gramaticales y todo. No estoy en eso todo el Exacto, tiempo, pero me puedo comunicar efectivamente. Y vencí el temor a eso, bueno, porque tuve que vencerlo. Al final fui a estudiar al Instituto Bíblico en Texas en 2016, pero hasta eso ya hablaba, ya tenía base y ahora estoy mejor, creo. Hay un correcto, amado matrimonio de ministros, esposo y esposa, que dan la cobertura a nuestra iglesia. Te he hablado mucho de ellos, hermano, y los exacto, amo mucho, entrañablemente, y hablamos cada miércoles, un miércoles y un miércoles no, de la vida, del ministerio y todo, y son fuente de mucha inspiración y fortaleza para mi vida, y es en inglés la cosa. Bueno, mi punto era que yo tenía mucha enseñanza en inglés también en su momento, porque eso te abre mucho, ¿no? En audio, tengo varias cosas. exacto. Tengo toda la biblioteca de fe de Kenneth Hagin en MP3. Jaja. En Wow. español. Digo en inglés, no en español, en inglés, en inglés. Pero tengo todo, o sea, bueno, todo lo que hasta hace algunos años estaba grabado. Ya. Aleluya. Estoy hablando de tesoros. Bien, Pero bien que me anoticias de eso. claro, vamos a hablar, Jaime. La cosa es que había eso, había libros y todo, y había un hermano que sabía que yo tenía varias cosas, él se fue a vivir a otra ciudad, era un hermano bien fiel en una de las iglesias donde yo estaba sirviendo, una bendición el hermano, y estaba empezando en sus líderes de enseñanza, pero siempre me pedía material, 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 ¿no? Y un día yo compartí algo que tenía materiales en inglés, y él me dijo, páseme hermano, por favor, para tener de qué predicar. Y yo miro y tienen inglés, qué lindo, así. Le digo, ¿sabes inglés? Le digo, no, pero voy a aprender. Ya, cuando traigas tu título de que has aprendido, te voy a dar. Y se quedó un poco así desubicado, ¿no? Pero no le he dado nada en inglés. Alguna vez le pasé alguna cosa, pero es porque a veces sí tenemos hambre, pero simplificamos la cosa a hacer ecos de otros y no tener Sí, una voz propia. Ahora, empezamos así, pero hay algo que Dios desarrolla en nosotros, hermanos. Y eso no es una cuestión de arrogancia, sino que vamos aprendiendo
pero también vamos recibiendo de Dios a través de hombres ungidos por el Señor, hombres y mujeres, pero también a veces recibimos cosas directamente. Jaimito, no quiero ser autorreferencial, pero muchas veces me ha tocado que he predicado cosas que yo nunca las había pensado, nunca las había recibido de Exacto. carne ni sangre. Y hasta a Exacto. veces Que tomo. cuando estás ministrando, como que recibes una luz de algo y que tú mismo no Claro, habías y me da previsto. ganas, ¿sabes de qué? De tomar nota y de mandarme una ofrenda a mí mismo, para animarme. Saco de aquí, pongo acá, listo. Ya está. Pero es que ese es el punto. Ahora, hay cosas que digo en bases regulares que son como características de lo que yo pienso, que ya hasta me he olvidado si las he estudiado, si las he reescribir de alguien más o fue el Señor mismo. Ya no sé, y ya no interesa mucho tampoco. A veces Exacto. sí cito a algunas personas porque creo que eso es bueno, hablar sobre fuentes y todo lo demás, pero al final se hace una mezcolanza en el buen sentido, en el sentido de que caminamos en la vida de recibir, de dar, pero hay una vida en Dios, hay un llamado. O sea, no puede sustituirse. Pero el llamado Exacto. en algún momento, sí, tal vez una imposición de manos, una impartición de ciertos dones, un reconocimiento tácito que deriva en la separación, la ordenación para el ministerio, todo eso está bien. Pero ¿qué si dejas de estudiar? ¿Qué si dejas de orar? ¿Qué si dejas de tener comunión con Dios? ¿Qué si llegas a vivir solo de las glorias pasadas, de años pasados? ¿Y qué de la hora? ¿Qué de la frescura que tiene que tener tu vida? Jaime, nos pasa, hermano, y vuelvo a decirlo, Jaimito, siempre sabemos cómo comenzamos, nunca sabemos cómo cuernos vamos a acabar, perdón por lo del cuernos. Y ahorita estoy abarcando algo que no estaba planificado que acabemos así. Pero como es una charla, pues seguiremos charlando, el que quiera nos oye. Sigamos. Es además nuestra charla, Jaime. Claro, claro que sí. Pero ese es el punto. Quiero relevar eso y quiero hablar a ministros, a personas que tienen un llamado de Dios. Muchos extrapolan lo que están viviendo como si fuera lo que Dios quiere que enseñen en la iglesia. Ese es un error. Mm, Otro error es estudiar solo para ministrar. Porque la exacto, necesidad de la exacto. iglesia o de donde te invitan puede ser una y la tuya puede ser otra. Entonces, no es que vas a dar todo lo que sabes en 40 minutos o en 50 minutos y no es que vas a someter a la iglesia o el lugar donde regularmente enseñas o si eres ministro itinerante, a los lugares donde enseñas a estar supeditados a tu propia experiencia, a lo que te está pasando. A veces puede ser que sí, que te ayude. No, Claro. no niego eso, pero tenemos que tener una dependencia del Espíritu Santo de Dios en la inspiración del Señor. Ahora, es curioso, hermano, tengo tantas historias. Uno de los hermanos, el principal líder de uno de los ministerios más grandes en Brasil que tú y yo conocemos, voy a obviar los nombres. Bueno, hay muchos ministerios grandes, no digo que es uno de los más grandes en Brasil, digo que tú y yo conocemos. El principal líder que ya está con el Señor, él en algún trato con Dios, Dios le dijo que nunca iba a usar él bosquejos para predicar. Entonces él se paraba y ministraba bajo la inspiración de Dios. Yo le he escuchado tremendos mensajes. Pero hermano, Wow. este hombre leía la palabra, tenía vida de oración, horas en el día, horas. O sea que había un depósito muy rico de la palabra de Dios para él poder fluir en eso. Entonces, él era muy curioso, ¿no? Porque él cuando veía un ministro, él invitaba a alguien, entrenaban a mucha gente y veía a alguien que dependía mucho de las notas, a él no le gustaba mucho. O sea, era lo de él, era el trato de Dios con él, no era la doctrina oficial del asunto, ¿no? Pero a él no le gustaba cuando el ministro dependía mucho de notas. Ahora, hay diferencia entre predicar y enseñar, ¿no? Allá, Porque o sea, él no le gustaba que otros en su ministerio usen bosquejos, digamos. que sí, que usen mucho, lo diremos así, que usen Ya, mucho, que haya una dependencia del bosquejo, ¿ya? entiendo. Y algún momento, por la gracia y la misericordia del Señor, yo llegué a ministrar en varias iglesias allá de ellos. Estamos hablando hace muchos años, 15 años, 20 años, 20 y tantos años. Sí. Y algunas veces no tenía bosquejo yo, pues.
Y yo, porque yo tenía el bosquejo en la cabeza, yo había estudiado, y eso le encantaba a él. Le encantaba, o sea, me tenía muy alta estima. Ahora es la gracia del Señor, ¿no? Y él muchas veces decía, hermano, tal fecha Dios me habló, tuve una experiencia con Dios y Dios me dijo, no vas a ser así, en tu ministerio va a ser por inspiración. Ahora era él. Pero vuelvo a decir, él pasaba mucho tiempo leyendo la palabra, leyendo libros, orando en lenguas. Estaba dedicado a eso. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es pensar que tienes tu vida, tienes tu trabajo secular, de paso ministro, o sea, no tienes tiempo para nada y vas a pararte en el púlpito el domingo y vas a abrir tu boca y ahí todo va a ser agua bendita que salga, ¿no? O sea, no hay gran diferencia en eso. Ahora, él daba estas cosas. Y una vez fue un hermano de Estados Unidos, y no voy a decir nombres porque ya ahí uno ya cae y no es necesario eso, pero era con un grupo ministerial de Estados Unidos que son quienes tienen la visión y la enseñanza principal en toda esta línea de fe y todo lo demás. Entonces estaban visitando el Brasil y en la conferencia que tuvieron era el director de misiones de la iglesia, de este ministerio de Estados Unidos. Entonces fueron a visitar Brasil y en la conferencia que tuvieron el misionero local, el líder principal de de esta denominación o como quiera llamarse, igual dijo una vez más sobre su experiencia, pero no cayó muy bien al otro lado, al director de misiones, porque él estaba enseñando también. Y la siguiente vez que él estaba pensando, dice, bueno, yo respeto las experiencias, respeto y creo en predicar por inspiración, ustedes saben, pero saben, yo también soy inspirado mientras hago mis bosquejos. Así que él usaba pues bosquejo hartísimo. Y dice, no crean que yo no tengo mi tiempo con Dios cuando hago mis bosquejos, decía Claro, él. Entonces, es simplemente esto. O sea, por si acaso no estoy atacando a nadie ni exacto. estableciendo comparaciones, solo quiero poner algo sobre la mesa en el balance que tenemos que tener, porque eso es sumamente importante. A veces uno, Jaimito, por el hábito de predicar mucho, vamos a dar buen mensaje, hermano. O sea, si no estoy preparado, yo voy a abrir la boca y voy a dar un buen mensaje, pero voy a apoyarme en eso, en los años, en la experiencia, en las prédicas. No, yo necesito dar pan fresco. Exacto, Y eso es exacto, mi vida con Dios, es mi devoción con Dios, es mi, mi, mi vivencia con Dios. No estoy hablando de las experiencias personales, no estoy hablando de extrapolar, no, estoy hablando del tiempo que el ministro tiene que pasar con Dios, ministrando a Dios para poder ministrar a otros. Y eso es exacto. importante, hermano. Eso es sumamente importante. ¿Qué opinas tú sobre esto, Jaimito? Estamos ya sobre los Eh, 50, 55 minutos, pero sigamos ya, charlando. Sigamos charlando, ya tenemos que ir redondeando un poquito, ¿no? Mm. Luchito, estamos tocando y estamos apuntando los mismos aspectos de la administración, ¿no? Lo que tú acabas de decir me parece que amerita comentarios, ¿no? Personas que estudian solo para ministrar. Eso se veía mucho, digamos, cuando se le asignaba la responsabilidad de enseñar algo en el centro bíblico a un hermano local. Hablo de un hermano local en contraposición a un hermano que venía de otra parte, ¿no? Del Brasil, Ujú. venían de Estados Unidos, ¿no? Pero muchas veces, como no había un maestro para una materia, a veces sabemos que hay también responsabilidad en los que organizan el centro de entrenamiento, el instituto bíblico y demás, de buscar ministros, pero a veces se le asignaban materias a personas que caían en esto, Luchito, ¿no? Yo veía, eso tal vez es una falla de los que dirigen el centro de entrenamiento bíblico, ¿no? Porque debería uno tener cuidado de que las personas que ministran por lo menos sean personas que están en la palabra, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando yo empecé a ministrar la palabra y el pastor de la iglesia empezó a recibir comentarios de mi ministración y empezó a escuchar mi ministración, él me hizo una analogía, una comparación bien interesante.
Jaime me decía, es así como deben ser los ministros, deben ser como una esponja, dice, ¿no? Me Mm, acuerdo de eso, de esa comparación. Pero es una esponja que está empapada de agua, ¿no? Que cuando tiene que dar algo, solamente decía, apretas ahí, sale agua, sale la palabra. Apretas otro lado de una esponja empapada de agua, sale agua, sale agua. Aleluya, Y es, Jesus, aleluya. Claro, y decía eso cuando comentaba sobre ministraciones, eso es lo que debería hacer con los ministros. El ministro, y hablando más específicamente del ministerio del maestro, lo último que hace es solamente prepararse para predicar. El ministerio del maestro, Luchito, y yo sé que tú lo vives, yo lo vivo, conozco maestros que me han ministrado a mí, a mi vida. Está basado en una vida en la que la persona está completamente dedicada a la palabra de Dios. Lo voy a poner en términos de Kid Moore. Los ministros que ministran la palabra son ministros que honran a Dios día a día y honran a Dios honrando su palabra, ¿no? Tú sabes que una de las enseñanzas fuertes que a mí me impactó mucho de Kid Moore fue esa, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir que honra a Dios si no honra su palabra? Y para el ministerio del maestro esto es más crítico, Luis. Mm, Porque el maestro tiene que estudiar todos los días. El maestro tiene que ser alguien, esta idea de la esponja, una esponja llena de agua, ¿no? Es importante. Cuando le toca enseñar, apretar en cualquier parte de la esponja, va a salir la palabra, va a salir la palabra. ¿Por qué? Porque es alguien que está permaneciendo en la palabra todos los días, estudia la palabra, medita en ella, pero principalmente la estudia. Pero muchas veces en los institutos bíblicos, por promover muy prematuramente a las personas, puede ser un motivo. El otro motivo es porque no tengo maestro para tal materia. Se le asignaba, y eso yo creo, Luchito, que un instituto bíblico debe cuidar, ¿no? Debe cuidar. Muchas veces hemos comentado sobre esto, ¿no? mm, Entonces, ya sea el motivo promoverlo a alguien o suplir la carencia de alguien, se le está asignando a alguien que no tiene estas características, ¿no? No es mm, alguien que viva en la palabra, no es alguien. Entonces, ¿qué hace? Tiene su trabajo, tiene su familia y en la noche, los martes y los jueves, por decir algo, le toca enseñar. ¿Qué hace? Se consigue un sermón de alguien o el material de alguien, lo estudia un poco en medio de sus actividades y lo va a dar. Luchito, me dolía a mí, porque lo he visto en los ambientes en los que hemos estado. Me dolía que los maestros que estaban adelante estaban simplemente leyendo un bosquejo. Ahora, no sé si tú has tenido experiencias así, de ver personas invitadas a enseñar que cuando están enseñando solamente leen un bosquejo. Yo creo que la palabra de Dios puede tocar a muchos en la forma en que sea dada, pero Luchito, esa es la idea. Por eso he anotado eso, ¿no? He anotado estudiar solo para ministrar. Esto me lleva a comentar otro extremo, ¿no? Otro extremo. El extremo de voy a predicar, no sé de dónde voy a predicar. Ah, entraré al Google, buscaré en el Google. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, Luchito, yo he recibido inquietudes, preguntas y demás? Porque la gente se mete en el Internet, pero hermanos, y mucho más ahora en la era de la inteligencia artificial, le puede pedir uno cosas a la inteligencia artificial, pero no sabemos de qué fuentes ha sacado. Luchito, claro. he visto casos de personas que se nutrían del Internet. Ahora, el Internet es un arma de doble filo. Al Internet se lo puede usar muy bien, pero también el Internet hay que manejarlo con cautela, ¿no? Y peor, si alguien quiere ministrar algo y recurre al Internet, me muestra que es alguien que está más perdido que Chulupi en asamblea de pollos, como decían en Santa Cruz, Mm, ¿no? mm, mm, mm. Está perdido, está desubicado, ¿no? Este tema. Ahora, el otro tema que yo quiero comentar rápidamente es el tema de los bosquejos, ¿no? Lo que tú decías, donde hablabas de este pastor que se había propuesto, bueno, no se había propuesto, Dios le había dicho que Ujú. nunca predique con bosquejo.
Ahora, hay algo importantísimo, importantísimo para cualquier persona que está queriendo ser tratado por Dios. Nunca, nunca Dios va a tratar a dos personas de la misma manera. Los tratos de Dios con las personas son individuales. Dios puede tratar con alguien de una manera y Dios va a tratar. Hacer una doctrina, un dogma, es que mi pastor Dios le ha dicho eso y yo también tengo que hacer eso, es un poco desconocer que los tratos de Dios no tienen que ver con No, no se hacen formatos. doctrina en la iglesia, no tendría que ser Sí, doctrina. claro, claro, o sea, al final Dios va a tratar con un ministro de una manera y de otra manera. Mi experiencia personal, tú la conoces, Luchito, porque mi experiencia personal es contraria a esto. Cuando yo empecé a ministrar la palabra aquí en La Paz y después me fui a Cochabamba, Luchito nunca escribía bosquejos. Es contrario, porque yo no escribía bosquejos. ¿Cómo me preparaba? Desde la mañana empezaba en mi mente, ¿no? Tú te ríes porque me causaba algunos problemas prácticos, ¿no? Me causaba, ¿no? Porque me exigían que después de enseñar la materia yo entregue un resumen. Y yo no tenía tiempo, tenía que ver las cosas de la iglesia, tenía que prepararme de la Y forma si en no, que no te preparaba. daban la ofrenda de maestro, pues. Sí, a mí me daban de todas maneras porque yo me paraba ¿Por qué a firme. mí me han exigido, hermano? No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo no me preparo así, yo argumentaba, ¿no? Porque el director del centro me decía, tienes que dar tus bosquejos. Y me decía, yo no estoy pagando ofrendas a los maestros que no dan bosquejos. Me decía así, tienes que hacer. Pero yo le decía, pastor, tú sabes cómo soy, cuál es mi tiempo. Yo no preparo mis temas escribiendo, yo le explicaba. No te- yo preparo mis temas en mi cabeza, le digo, leyendo la palabra, estoy caminando en la calle, estoy atando cosas en mi cabeza y voy a predicar. Y Luchito, por años ministré la palabra sin bosquejos, ¿no? Ahora, hubieron dos factores. El factor este que me pedían resúmenes, pucha, yo digo, ojalá hubiéramos tenido la inteligencia artificial que ahora tenemos para ese tiempo, ¿no? Porque me Le pedían dictabas bosquejos. nomás tus pensamientos o tus ideas y ya, pues se lo ponía, pues. Claro, claro, ¿no? Porque hay una herramienta de inteligencia artificial que te permite concentrarse en un contenido y sacarte bosquejos. Pero Luchito, eso hubiera sido muy útil, ¿no? Para dar mis contenidos. Mm. Pero llegó un momento en que esa necesidad de poner las cosas por escrito y el consejo de un amigo del alma, con el que estoy charlando en este momento, que una vez me dijo algo. ¿Tú te acuerdas que tú me dijiste, no? Porque yo te contaba estas cosas y te decía, yo no escribo, yo preparo mis cosas acá, no escribo. Y tú me dijiste algo, pero Jaime, deberías considerar escribirme. Y me dijiste un motivo. Tienes que dejar un legado. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? Sí, Tienes sí. que dejar un legado. Y bueno, en el caso tuyo, tú tienes tus materiales escritos, tienes libros escritos. Y me decías, tienes que dejar un legado, me dice, ¿no? Me dijiste tú. Y tú sabes que ese consejo que me dijiste, más la necesidad de poner cosas por escrito, fue lo único que bastó para que desde ese tiempo yo siempre preparo bosquejos. Por ejemplo, ahora preparo bosquejos. Bueno, los que me conocen cuando ministro por internet, conocen la herramienta que yo utilizo. Tú la conoces, el eSword, ¿no? El eSword es una Biblia electrónica que además de tener tus Biblias, te permite tener tus propias notas. Muchas veces la he usado en contextos contigo, ¿no? Y Mm. gracias al consejo tuyo de tener bosquejos y tener una herramienta que me permite, Luchito, en mi caso ha sido al revés. Por muchos años prediqué y enseñé sin bosquejos, pero ha sido útil tener esa disciplina porque tengo ordenado. Por ejemplo, muchas veces que yo quiero predicar algo que ya he predicado, simplemente busco mis bosquejos, ¿no? Busco mis Claro. bosquejos. Y además eso me ha permitido, digamos, que yo no necesite, digamos, muchos tiempos para preparar un tema. El escribir un bosquejo te ayuda, Luis, te ayuda a plasmar tus ideas y demás. En mi caso, Luchito, es al revés de lo que tú has planteado con respecto a este hermano, a este ministro de Brasil, ¿no? Mm.
que en mi caso yo muchos años, y me iba bien, Luis, yo articulaba Yo buenos sé, me mensajes. consta, hermano, me consta. Y todavía a veces lo Sí, haces, o sea, tienes la tendencia porque tienes la disciplina para hacer esto en la cabeza y a mí también. Y gloria a Dios por eso. exacto, y me iba bien, pero he encontrado un valor en la preparación porque uno va evolucionando. El ministerio es como una evolución, como una construcción. Luchito, tus comentarios antes de redondear y terminar este programa. Seguiremos la próxima charla con esto, hermano. Me gusta, estamos abarcando cosas bien Ujú. prácticas y que nadie se ponga nervioso porque no, bueno, hemos citado versos bíblicos, pero no hemos dado referencias, no hemos estudiado ni comentado ningún texto en esta charla, pero que nadie se ponga nervioso. Siempre nuestra vida gira en torno al café y la Biblia, digo, a la Biblia y al café. A Dios y su palabra, hermanos, por favor. Amén, amén. Ahora, me gusta lo que dices, Jaimito, y bueno. En realidad yo hace años también me di a la tarea del bosquejo. No fue una cuestión tan mística que Dios me dijo, pero yo vi la utilidad de eso y al final hubo un trato de Dios sobre mi vida con eso, porque hace muchos años, hermano, cuando no había, mira, tantos años te digo, no había smartphones, ¿ya? No había inteligencia, no voy a decir de inteligencia artificial, voy a decir, no había smartphones, ahí está, había Exacto, celulares. Pero yo exacto, tenía una Palm. Y los que conocen eso era una computadorita pequeñita, exacto. cuadradita, que era una Palm, ¿no? Y el que tenía una Palm, la gente decía. Entonces yo tenía mi Palm. Me he dado ciertos lujos en mi vida. De hecho, no sé dónde la tengo. Bueno, no la tengo, la he tenido que haber vendido algún rato. Llegué a tener dos Palms, creo. Sí, dos. Una antigua, la vendí, Eran luego compré otra. artefactos codiciados, ¿no? Codiciados por Sí, los... hermano, porque corría con programas de Word, Exacto, bueno, todo el suite casi de Microsoft, del Office en realidad, bueno, no todos, pero... Y tenía uno en Word y yo estaba preparando un viaje a Brasil precisamente y ahí te hacían predicar en varios lugares, entonces obviamente tenía mi batería de enseñanzas, ¿no? Como te digo, eso ya fue en un viaje después de que ya la tecnología había llegado, no estaba a depender de un cuaderno, de un libro. Tenía mi pan y también para repasar cosas, tenía materiales ahí, cosas. Y estaba cargando, che, porque tenías que cargar la pan con tu computadora, con tu computadora con Windows. La exacto. cosa es que estoy revisando y me detuve en un bosquejo, che, en la segunda página sería de un bosquejo. Fenomenal, hermano. Che, una cosa, otra, unas ideas. O sea, yo era wow, así tremendo. ¿Y de dónde he sacado esto? Y cuando estoy revisando, yo había sido el que ha escrito, años atrás. Claro, claro. ¿No? Y yo dije, yo he hecho esto, wow. Porque dice que la mejor memoria es más débil que el papel más débil. Entonces, a veces ponerlo por escrito ayuda a ordenar un poco el pensamiento o bastante el pensamiento Exacto. lógico. No digo que tengamos que depender de eso, pero me acuerdo cuando te dije ese asunto del legado, de la Sí, practicidad. Y más, sí. hermano, en nuestro caso, porque no vamos repartiendo mensajes por aquí y por allá. Tú y yo tenemos una fijación, una santa fijación en la enseñanza. Y normalmente para la enseñanza ser entendida tiene que guardar un orden lógico, tiene que haber un orden. Es como, Exacto. yo estaba en Ex- uno de los trabajos donde llegué a ser director de publicaciones de un ministerio y la esposa de este ministro eran ellos norteamericanos. La esposa era muy práctica. Ella decía, ella enseñaba mucho, era una maestraza, hermano, de la palabra. Así como lo dicen los peruanos, todo es maestrazo, bibliaza, no ve, talentazo, o sea, lo hablan así los peruanos, al menos los de Lima, Ya, bueno, ya. creo. Pero ella decía, ella tenía una dinámica donde entrenaba, que nos entrenaba para enseñar también. Y eso hacía una buena parte. Yo honro eso en un ministerio que llamaba Cristo Nación. Yo honro a los misioneros que estaban ahí. Esa ha sido una linda etapa en mi vida también. Y ella se llevaba huevos.
Y llamaba a alguien, un voluntario, estaba hablando de la importancia de enseñar. Y él decía, cuando uno enseña, mientras ella hablaba, decía, uno está dando gemas, piezas de verdad, de revelación de la palabra, datos, está ministrando a todo su auditorio. Y ella empezaba a darle, llamaba a un voluntario y mientras ella hablaba le daba huevos, ¿no? Mientras ella hablaba, uno le da esto y el otro, gracias, gracias. Y llegaba un momento que andaba así, pues el tipo, no tenía cómo Eran agarrar huevos tanto reales, huevo. huevos ¿Qué? reales, huevos Reales, reales. reales, en su enseñanza. Así, se llevaba huevos y empezaba, ¿no? Y el hombre así, pues, y dice, eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a lanzar cosas al auditorio y damos piezas, pero no le damos una bolsa, no le damos una red, no le damos algo que la persona pueda recordarle las cosas. Ahora ella era Qué muy interesante, temática en eso, ya al extremo, pero muy hermano, eso es una interesante. joya. Eso a mí me llevó, digamos, a tratar cada vez de... Porque no, todos hemos caído en ciertas... Algún día hablaremos de las manías de la predicación, ¿no? Y los errores, ¿no? A veces Exacto. tienes 50 minutos, 40 minutos y quieres dar todo el trasfondo de algo, quieres dar todos los versos de algo, quieres Mm, agotar. Es mm, difícil. Entonces, hablaba de eso, de darles una red, de manejar un pensamiento lógico, o sea, una idea a partir de la cual pueda la persona, el que te oye, o sea, de una manera lógica, digamos, poner los huevos de revelación, por así decirlo, ¿no? O sea, exacto, sustentarlo, llevarlo y que no se le caiga ninguno y que no se rompa ninguno. claro. Lindo. Es lo que en el otro lado, ¿te acuerdas? Hablábamos en palabra de fe de huellas de conejo en la nieve, cuando el mensaje está por Exacto. un lado, por el otro, no sabes dónde cuerno está el conejo, o sea, no puedes seguirlo, porque el conejo hace eso, ¿no? Para evitar que los zorros lo casen. Claro que Sí, los zorros también sí. tienen el asunto del olfato, qué sé yo, pero ellos resuelven eso y ponen por todo lado, ¿no? No puedes seguir las huellas. Es lo mismo, Teníamos ¿no? una maestra en Rema que nos enseñó homilética, ¿no? Y ella hablaba de los bosquejos de conejo. Exacto, por un lado y por otro, ¿no? Claro, y decía, ¿por qué les llamo bosquejo de conejo? Porque saltan de un lado al otro y saltan como un conejo. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Seguí, hermano. Claro. Entonces, me gusta lo que estamos hablando, hermano, porque estamos aterrizando sin darnos cuenta en cosas bien prácticas. Exacto, ¿No? exacto, Y yo siempre lo suelo decir, a nivel de, no es depender del bosquejo, pero para gente que se está iniciando en las artes de la predicación y la enseñanza, es bueno tener un bosquejo. Si uno hace un buen bosquejo, exacto. lógico, con, con ilustraciones, con ideas simples, con versos, qué sé yo, si uno tiene un buen bosquejo, ya tiene 50% del trabajo hecho. Ahora, ¿cómo lo ministras? Ya, ese es el otro 50, ¿no? Exactamente. Vamos aprendiendo algunas cosas en esto y creo que son cosas que la experiencia nos ha dado. Obviamente uno compra un libro de homilética y te van a decir esos mismos consejos, pero hay cosas probadas por la experiencia. Jaimito, tenemos que cerrar, hermano, pero Sí, seguiremos hablando de esto. Seguiremos amén. hablando de esto. Me he quedado con dos historias y hay la historia de las dos hermanitas. La próxima charla voy a hablar de la historia de las dos hermanitas y voy a usar algo que dijiste en esta para relevarte un poquito también eso. Hermanos, no podemos aburrirnos de la verdad. Y Mm. eso es lo que dije ayer en mi mensaje también, ¿no? Algunos dicen, va, el predicador invitado dice, bueno, abran sus Biblias en Juan 3:16. Oh, porque de tal manera, uno ya sabe el verso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito, etcétera, ¿verdad? Y uno se cierra, ya sé el verso y se cierra. Cuando hay mucha más revelación, mucha más profundidad que Dios Ex- puede usar con Juan 3:16. Y pasa con toda la escritura, ¿no? A veces hay ex- gente que está muy interiorizada con las citas, las referencias, porque lee la palabra, me parece muy bien, pero que eso no, que lo que ya sabes no sea un estorbo para lo que te toca aprender, porque se vuelve arrogancia, se vuelve orgullo. El yo ya sé, y yo sé que no, con eso no estoy diciendo que todas las personas son arrogantes, para nada, pero es que reducen el asunto de la enseñanza a algo mental. Yo ya sé los Exacto. conceptos. La pregunta es si tú lo vives. Mira, Ese hermano, es con el. esto termino. Para pasarte a ti, luego cierras con los pensamientos y puedas orar, por favor. Yo Amén. iba a La Paz, predicaba en una iglesia de un amigo mío, todas las veces que iba a La Paz, y siempre había una hermana que se aproximaba a mí al final
de la prédica y me decía, qué buen mensaje, hermano, qué buen mensaje, siempre. Entonces, claro, las primeras veces era gloria a Dios, ay, qué lindo, hermana, que te haya bendecido, pero ya chocaba, porque era una cuestión que ya no sonaba de corazón, ¿entiendes? Sino una cuestión Mm, mecánica. Y un día la miré y le dije, amén, gracias. Ahora esperemos que tú vivas ese mensaje, exacto. que lo pongas por obra, que si ha sido Dios hablándote, usándome para poner algunas gemas de verdad en tu vida y tal vez identificar algunas cosas que tienes que corregir, esperemos que lo vivas, porque si no, el mensaje va a quedar en ser bueno, pero no va a haber, no habrá hecho efecto en las personas. Y se quedó mirándome, ¿no? Porque yo no quise ser agresivo. Me tomé un tiempo para Claro. explicarle. Pero es que no se trata de buenos mensajes. Todos hemos dado buenos mensajes, Jaime. Y todos hemos dado malos mensajes alguna vez. Y a veces También, mensajes mal dados, alguien se acerca y dice, este mensaje me está cambiando la vida. Ay, ¿cómo exacto, es exacto, posible eso? exacto. Porque Tú es estás Dios el que me guía. chicoteándote por tu mensaje y de repente había sido algo útil para alguien, ¿no? Yes. A Dios sea la gloria. To God be the glory. Jaimito, contigo cerraremos la charla. Hermanos queridos, gracias por la paciencia. Gracias por seguirnos. Los que nos siguen tiempo, ustedes saben, una hora esperar de nosotros es poco. Juntar dos maestros a, a hablar una charla de una hora, muy difícil, muy difícil. Pero más Sí. allá de eso, gracias por la paciencia. Síganos en nuestras redes, suscríbanse a los canales donde estamos, incluyanos en nuestros perfiles de Facebook donde ven estas charlas. Todo esto no es otra cosa que un medio de gracia para edificar al cuerpo de Cristo. A veces Amén. desarrollamos autocrítica, a veces un poquito polémico, siempre sazonado con algo de humor e ironía, pero de muy buen corazón. Jaimito, contigo, hermano. Sí, simplemente para terminar, quiero agarrarme de que no se me escape eso que has terminado de decir, de la hermanita que siempre te decía, qué buen mensaje, hasta que de una manera educada tú la confrontaste, ¿no? Ujú, Como diciendo, no se trata de que sea un buen mensaje, se trata de vivirlo, ¿no? A mí me pasó algo que sonó más feo, ¿no? Porque yo estaba por dar un seminario, me acuerdo que tenía que dar un seminario de la justicia de Dios. Y justo esos días del seminario ahí en la iglesia apareció una hermanita, apareció que nunca estaba y empezó a charlar conmigo y bueno, había algo que es posible, ¿no? Que haya otros intereses de la hermanita, no me voy a meter en eso, tal vez ujú, había señales así algo evidentes, por eso lo menciono, ¿no? No, no hay ujú, nada de malo con eso, ¿no? Pero ujú, cuando yo di el seminario, yo me acuerdo, en la noche di el seminario y empecé a hablar de la justicia de Dios. Ella estaba ahí, no era una persona de la iglesia, pero esos días había empezado a venir. Y después que terminé, yo la vi muy atenta ahí en el seminario, pero después que terminé el seminario, ella se acercó a mí y me dijo algo que me chocó, ¿no? Ella me dijo, te has lucido, Jaime, te has lucido. Ups, yo dije, ¿qué pasa aquí? Luchito me chocó. Yo fui educado, no le dije nada, porque no era una persona con la que tenía confianza. Había algunas señales que indicaban que es posible que haya otros intereses de ella. No ujú, tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero lo que me chocó eso, me acuerdo que yo le agradecí, pero después evadí cualquier charla. Y ujú. mi razonamiento fue el siguiente, delante de Dios. Si me he lucido, he hecho un mal trabajo, porque no estoy para lucirme. No estoy para recibir que alguien me diga, te has lucido. Entonces he hecho el peor trabajo de mi vida porque no estoy para lucirme. Si yo estoy ministrando la palabra, no estoy para lucirme, no estoy para llamar la atención hacia mí.
estoy para ministrar al Señor Jesús. Lo que decíamos en el anterior programa, ¿no? Ese temor y temblor, no por representarte a ti mismo, sino por representar a Dios. Ahora es posible que hayan habido otras motivaciones, pero lo pongo sobre la mesa, ¿no? Para expresar las cosas que a veces nos dicen, ¿no? Eso, qué buen mensaje, qué buen mensaje. Pero para mí fue muy chocante, te has lucido, son cosas que revelan que esas personas tal vez no están recibiendo el mensaje en la forma que tienen que recibirlo, ¿no? Y obviamente yo me acuerdo que fui educado, pero pongo sobre la mesa el tema de que los que enseñamos la palabra, los que ministramos la palabra, no estamos para lucirnos, no estamos para dar buen mensaje. Si damos un buen mensaje, bien, pero no es nuestra meta, estamos ahí para ministrar la palabra, para ser un vehículo, para ser Para un así vehículo. glorificar al Señor, para que la gente se Exacto. acerque a Dios, que ame su palabra. Exacto. Estos comentarios nos revelan que la cosa está más en la mente, que las personas están más en una cuestión mental y eso es lo que queremos transmitir. La palabra de Dios no es enseñada académicamente, la palabra de Dios es ministrada, se convierte en un vehículo vivo, un principio vital que puede llegar a la persona. Porque Amén. cuando ministramos la palabra bajo la unción, siempre esa palabra va a ser espíritu y va a ser vida. Y el espíritu y vida de la palabra no es para la mente, es para el corazón. Le daremos gracias a Dios, Luchito, ¿no? Y Amén. terminaremos Amén. esto. Gloria a Padre Dios. Celestial, estamos agradecidos en el nombre de Jesús, con mi hermano Luis, de poder terminar un programa más, teniendo estas charlas tan espontáneas, pero al mismo tiempo tan vívidas, Padre, charlas en las que estamos realmente involucrados en los temas que estamos hablando. Gracias, Padre Celestial. Tengo la sensación, Padre amado, que lo que hemos hablado ahora aplica para todas las personas que nos escuchan, pero tengo Amén. la percepción en mi espíritu de que estas charlas que hemos tenido ahora puede ser de mucha utilidad para aquellos hermanos y hermanas que están buscando desarrollarse en el ministerio. Sí, Hermanos, Señor. hermanas que quieren enseñar la Biblia, que quieren estar en el púlpito, que tienen un deseo de hacerlo. Padre, yo te pido que utilices estas conversaciones así espontáneas, estas conversaciones donde estamos plasmando nuestras propias experiencias, que puedan servir, Padre, como referencias para aquellas personas, para el creyente que necesita ser edificado, que estas charlas le revelen que necesita exponerse a ministros de la palabra, que no es solamente leer un resumen, que no es solamente leer un bosquejo, sino exponerse a la ministración viva de la palabra, que es lo Mm. único que realmente logra que la palabra sea ese vehículo de Dios para tocar nuestro corazón, para hacer algo que alumbre nuestro entendimiento. Sí, Señor. Pero también, Padre, te pido por aquellas personas que escuchan nuestras charlas y que están interesadas en desarrollar un ministerio en su servicio a Dios. Permite, Padre, que estas experiencias personales, estos puntos de vista de nuestras propias experiencias, puedan ser usados como pautas en su vida para que recuerden que lo esencial en el ministerio es ser un representante de Dios. Lo esencial en el ministerio es ministrar la palabra, no ministrar nuestras ideas, ministrar la palabra, no representarnos a nosotros mismos, Amén. sino representar a Dios. Padre, que nunca alguien que esté desarrollando un llamado y un ministerio en la iglesia, que nunca tenga el afán de lucirse, que nunca tenga el afán de representarse a sí mismo, que nunca su ministración en el púlpito sea solamente un ejercicio de elocuencia. Padre, ayuda a las personas con los contenidos de nuestra charla, así como tú veas que estas cosas puedan ministrar otras vidas. Gracias, Padre. Nosotros nos reencontraremos en 7 días, pero te agradezco, Padre, por esta charla que hemos tenido con Pastor Luis y por todos aquellos hermanos y hermanas que forman parte de nuestra audiencia y que siguen nuestros contenidos. Los bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Jaimito. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Jaimito. Será hasta nuestra próxima charla de café con Biblia. Bendiciones.
Hasta la próxima a todos nuestros amigos. Chao, Luchito. Hasta nuestro próximo encuentro. Amén. Bendiciones. Chao, chao.